Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más en Urna de Cristal TV, el espacio de la participación ciudadana. A partir de este momento, el Gobierno Nacional le responde al campo colombiano, al agro colombiano. John Jairo, muy buenas noches. Andrea, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los televidentes. Bienvenidos a Urna de Cristal, el único programa de la televisión colombiana en la que el Gobierno Nacional responde las inquietudes de los colombianos. Y precisamente en este caso, como usted bien lo anota, tendremos un programa muy especial y es precisamente en lo que tiene que ver con todos los cumplimientos del Gobierno Nacional al sector agropecuario, a los campesinos de Colombia, a quienes han sufrido por años y el Gobierno Nacional hoy está atendiendo y está respondiendo. Ha habido mucha confusión, hay muchas mentiras, hay muchas verdades a medias que se están diciendo en torno a lo que está pasando con el sector agropecuario. Inclusive, Andrea, pues se está hablando de una protesta agraria para precisamente a partir de mañana, y por esa razón, como responsabilidad del Gobierno Nacional, aquí desde Urna de Cristal estaremos respondiendo las inquietudes de los campesinos de Colombia. Así es, John Jairo, por eso es que los queremos invitar a que desde ya participen a través de todos nuestros medios de Urna de Cristal en nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, a través de la fanpage de Facebook Urna de Cristal, en Twitter nos encuentran como @urnadecristal y en vivo lo pueden hacer también a través de Skype en directo, somos Urna de Cristal 1. También lo pueden hacer en la línea gratuita nacional 018 091 99 69 y en Bogotá al 566-2232. ¿Puede repetir las líneas, que hoy es muy importante? Claro que sí. En vivo pueden participar vía Skype en directo a través de Urna de Cristal 1. También lo pueden hacer en la línea gratuita nacional 018 091 99 69 y en Bogotá en el teléfono 566-2232. Bienvenidos. La urna está abierta. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Y precisamente para hablar del sector agropecuario y para que nos traten de explicar los ministros por qué razón no se puede hablar de una protesta agraria, por qué no hay razones para una protesta agraria, pues tenemos una nómina de lujo esta noche en Urna de Cristal. Nos acompaña precisamente el señor ministro de Agricultura, el doctor Rubén Darío Risaralde, de nuevo en Urna de Cristal. Ministro, muy buenas noches y gracias por dedicarnos de nuevo a este espacio. Muy buenas noches, John Jairo. También el ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor Mauricio Cárdenas. Ministro, también de nuevo, usted siempre muy firme con nosotros en Urna de Cristal y gracias por dedicarnos este espacio de domingo, de sacrificar la familia por estar con nosotros. Gracias, John Jairo. Ojalá que muchos colombianos nos estén viendo y que cojan el teléfono y llamen para hacer preguntas, especialmente desde las zonas rurales de nuestro país. Así es, ministro, y está también con nosotros el presidente de Finagro, el doctor Luis Eduardo Gómez. Doctor Gómez, bienvenido a Urna de Cristal. Muy buenas noches, un cordial saludo para todos. Bueno, muy bien, y como les veníamos diciendo, precisamente hoy se trata de hablar de los cumplimientos del gobierno sobre el tema agropecuario. Y ministros, pues qué mejor que comenzar de una vez con la participación ciudadana. Tenemos ya llamada, y esto ya promete que va a ser un programa bien movido, tenemos de Leonardo Gutiérrez de Puerto Wilches. Leonardo, muy buenas noches y bienvenido a Urna de Cristal. Leonardo, muy buenas noches. Muy buenas noches, saludo a todos los oyentes de Urna de Cristal, los televidentes, y saludo al señor ministro y a los dos ministros y al presidente de Finagro. Mi pregunta esta noche, mi participación tiene que ver con la grave crisis que estamos sufriendo en la zona central de Puerto Wilches, en la cual más de 500 familias sufrimos una situación fitosanitaria compleja y se nos murieron todos los cultivos. En la actualidad tenemos deudas con el sector financiero, deudas de libre inversión, deudas de vivienda y deudas Finagro también, que no hemos podido cubrir. Las deudas superan los 20 millones de pesos y como tenemos que sembrar de nuevo, pues tampoco tenemos flujo de fondos para poder reactivarnos. Necesitamos una política que nos dé por lo menos 12 años muertos y 25 años de plazo de estas deudas anteriores y facilidad para nuevas deudas y poder reactivarnos y sembrar. Quiero saber qué políticas o qué respuestas nos pueden dar los ministros, el de Agricultura y el de Hacienda,
para poder reactivar la zona central de Puerto Wilches que sufre hoy esta grave crisis. Don Leonardo, muchas gracias por su participación en Urna de Cristal y bueno, ministro de Agricultura, ¿qué le podemos responder a don Leonardo y también al presidente de Finagro y por supuesto el ministro de Agricultura, de Hacienda? A ver, Leonardo, he estado en 2 oportunidades en Puerto Wilches, reunido con ustedes, y también lo he estado en 2 oportunidades en Tumaco, porque el fenómeno de Puerto Wilches y Tumaco es muy parecido. Quiero decirles que ustedes están dentro de un programa especial del gobierno donde se está refinanciando las deudas que contrajeron anteriormente y que se vieron estancadas por el problema de la pudrición de cogollo en esas 2 zonas del país. Hay un programa muy estructurado para sacarlos adelante, para recuperar la zona, para volverla otra vez económicamente activa y financieramente ustedes amparados en la fortaleza del cultivo, los precios que tiene el aceite de palma, van a recibir los beneficios de una reestructuración con los tiempos muertos no tan extensos como usted lo está planteando, pero sí dándole toda la amplitud para que se puedan recuperar y puedan pagar sin ninguna dificultad. Más llamadas desde Medellín. Se comunica con nosotros Edibet Vélez. Edibet, muy buenas noches. Edibet. No, tenemos problemas con la comunicación Sí. con Edibet, pero a mí sí me ir. gustaría, a propósito, pues ya que tenemos la falla en la comunicación, complementar la pregunta de don Leonardo desde Puerto Wilches, porque él planteó el tema del crédito de él de más de 20 millones de pesos. Él planteó el problema de muchos agricultores que están ahí. Entonces la pregunta para el doctor Luis Eduardo Gómez de Finagro es si para los de mayores de 20 millones de pesos existe alguna opción, y para el ministro de Hacienda es que si el Banco Agrario tiene una caja suficiente para atender no solo a los de 20 millones que tienen problemas con menos de 20 millones de pesos. Doctor Gómez y ministro de Hacienda. Bueno, para Leonardo, informarle que el alivio de la deuda, según la ley 1694 del 2013, permite hasta 20 millones de pesos llevar esa deuda hasta 10 años con los 3 primeros años muertos, es decir, sin abono ni causación de intereses. No se paga un centavo de intereses durante los primeros 3 años. Para las deudas que excedan, pueden buscar una refinanciación a largo plazo, que también puede incluir periodos de gracia en las condiciones normales de los créditos de Finagro. Adicionalmente, los recursos para nuevos créditos han estado evolucionando de manera muy positiva. Yo quiero señalar que los créditos en condiciones Finagro en lo que va este año han crecido en un 19% al mes de marzo y hay recursos suficientes para atender toda la financiación que requiera el agro en este momento. Señor ministro de Hacienda, ¿usted quiere complementar de pronto algo sobre este esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para ayudar a los créditos de los campesinos? Bueno, aprovechemos esta pregunta, Andrea, para contarle a todos los colombianos lo mucho que se ha hecho en el campo del refinanciamiento de las deudas. Ese ha sido un tema central de toda la protesta agraria de nuestro país y es una preocupación de muchos agricultores, de las familias campesinas. Desde el año pasado, en la ley que prorrogó por un año más el 4 por mil, la ley 1694 de diciembre del año pasado, se estableció allí que por primera vez se podía refinanciar las deudas de los sectores agropecuarios en crisis. En el pasado eso se había hecho solo para los caficultores. Ahora se amplió a un grupo muy amplio de productos y de cosechas, incluyendo, como lo plantea Leonardo, la palma africana. Eso nos ha servido para establecer el programa que busca tomar esos créditos que estaban vencidos, que estaban en mora y que ahora van a ser refinanciados con unas nuevas obligaciones a 11 años, 3 años muertos y unos intereses mucho más bajos de inflación más 2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que quien estaba en mora y estaba reportado y lo estaban embargado ya no va a estar, porque ahora va a quedar con un nuevo crédito por un monto menor
en condiciones de más larga el plazo de pago y más blandas las condiciones en materia de tasa de interés. Eso es muy importante para todos los agricultores porque ese es el alivio. ¿Por qué 20 millones de pesos? Porque ahí está el grueso de la cartera. La gran mayoría de nuestros campesinos debe menos de 20 millones de pesos y le tenemos que dar prioridad precisamente a los que más lo necesitan, a los campesinos y agricultores de de una situación de pobreza y de condiciones económicas más vulnerables. Por eso empezamos por ahí, por ese grupo de menos de 20 millones de pesos. Entre otras cosas, de acuerdo a lo que nos comprometimos en las diferentes negociaciones el año pasado. Ese monto de 20 millones de pesos está en el acta que se firmó en la ciudad de Neiva a finales del año pasado. Ministro, nuestro equipo de Urna de Cristal se fue directamente al campo a preguntarle a nuestros campesinos qué inquietudes tienen para el gobierno nacional y estas son. Mi nombre es Jorge Marín Jerez Amado, soy el presidente de la Asociación de Agricultores de Samacá. La pregunta para el gobierno nacional es, ¿qué programas tiene y qué salidas tiene para que los agricultores colombianos seamos autosostenibles y seamos competitivos? Participa, la urna está abierta. Pues ministro de Agricultura o ministro de Hacienda, ¿cuál de ustedes le puede responder a Jorge esta pregunta? A ver, este año el Ministerio de Agricultura y la agricultura en general están ejecutando un presupuesto que el gobierno presentó al Congreso de la República el año anterior, un presupuesto histórico de más de 5 billones de pesos. Y adicionalmente el presidente de la República, presidente Santos, ha dicho que ese presupuesto nunca jamás será inferior a esto. De modo que con esa cifra y con esa proyección, el campo colombiano se prepara para que de una manera sostenible crezca, se invierta a través del incentivo de capitalización rural, se beneficie a los que verdaderamente en el campo están haciendo inversión, están fortaleciendo sus cultivos, están creciendo sus cultivos. De modo que fundamental entender que el gobierno, a través del presupuesto, a través del Censo Nacional Agropecuario que se culmina en julio de este año y que se va a publicar en octubre, tiene herramientas suficientes para garantizarle al campo colombiano crecimiento, fortalecimiento y prosperidad. Muy bien, pues ministros, vamos a Garzón Huila. Allá estamos comunicados con Elber Silvestre. Elber, muy buenas noches. Elber. Estamos desde Garzón Huila a esta hora en comunicación. Buenas noches. Elber, lo Mi escucho. pregunta es para el señor ministro. ¿Por qué el gobierno dice que ya les ha cumplido a todos los terreteros con el PIB? Y a mí me están debiendo 2.500.000 pesos. Desde septiembre vendí 985 kilos y me pagaron la factura del PIB, me lo pagaron parcialmente. Y este año estoy vendiendo cerca de 16 cargas y no me han consignado ni siquiera 100 pesos. Don Elber, muchas gracias por su llamada, por su comunicación, y le vamos a responder puntualmente su inquietud. Señor ministro, el caso de don Elber, que dice que no le han llegado la plata de los subsidios del PIC que le deben desde septiembre del año pasado. Ministro. Bueno, esta es una pregunta muy importante porque yo sé que a esta hora nos están viendo millones de compatriotas interesados en el tema del café. Lo primero que hay que decir es que el apoyo que le ha dado el gobierno a los caficultores del país no tiene precedentes. El año pasado, más de 1 billón de pesos, es decir, 1 millón de millones, se destinó al programa de protección al ingreso del caficultor, el llamado PIC. Con esto, una familia cafetera de Colombia, el 40% del ingreso que recibió el año pasado fue producto del PIC. Es decir, fue un complemento fundamental para mantener la calidad de vida.
y también, por supuesto, para mantener los cultivos. Este año, afortunadamente, los mercados internacionales nos han resultado favorables. El precio ha estado cerca de $2 y en algunos casos ligeramente por encima de esa cifra en los mercados internacionales. Por eso tenemos el precio de la carga por encima de 800.000 pesos o el precio de la arroba por encima de 80.000 pesos. Sin embargo, hay un grupo de cultivadores que habían presentado facturas a finales del año pasado cuando se estableció la fecha de corte, y de esas facturas, las que estaban pendientes, pero que corresponden a circunstancias legales, es decir, que hay un café físico detrás de esa factura, que no son invento, que no son fraudulentas, se están pagando. Esa es la autorización que ha recibido la Federación Nacional de Cafeteros. Sabemos que de esas facturas ya se están pagando desde el viernes de la semana pasada. Los caficultores pueden estar absolutamente tranquilos. El gobierno respeta el PIC. El café que haya sido producido y que haya sido documentado legalmente tendrá derecho a ese PIC. Y además estamos apoyando a los caficultores para que mejore la cosecha con todos los programas de renovación. El 40% de lo que invirtieron los caficultores en los últimos 3 años en renovar sus cafetales lo puso el gobierno. Y por eso es que hoy la producción ha superado los 11 millones de sacos, cuando hace 3 años estábamos apenas en 7 millones de sacos. O sea, los caficultores de Colombia pueden estar tranquilos. Y por eso lo que hemos recibido son voces de apoyo, de gratitud de muchas familias cafeteras que son conscientes del enorme esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional. Por eso, por ejemplo, los cafeteros de Antioquia nos han llamado a decirnos, nosotros no estamos interesados en la protesta, lo que estamos es agradecidos con lo que ha hecho el gobierno de apoyar a un sector que tenía la necesidad de contar con un ingreso adicional, con un refuerzo, y así se hizo, con un gran compromiso de parte del gobierno. Me dice de abogado del diablo, pero hay un hecho concreto de don Elber Silvestre, 2.500.000 pesos que no le pagan desde septiembre cuando él vendió seguramente su cosecha. Concretamente, en este tipo de casos, 2.500.000 pesos, como estos seguramente habrá muchos casos. En esos casos, ¿qué se les puede responder? ¿Qué se les puede decir de manera concreta, independiente de las 300.000 personas que ya han recibido el pago? Don Elber, usted tiene su factura. Si esa factura se la certifica un comprador autorizado que demuestra que usted efectivamente le vendió el café físico, es decir, que hubo una transacción donde no hubo ningún tipo de fraude, donde usted entregó el café, le entregaron la factura, usted tiene el derecho a reclamar ese PIC. Si no se le ha pagado, es precisamente porque usted está en la cola de los que tuvieron ese corte a finales del año pasado, facturas que empezaron a ser tramitadas este año. Ahora la Federación tiene los recursos para atender esas facturas. Lo está haciendo, está pagando. Estamos hablando del año 2013, de facturas que quedaron pendientes. Por supuesto, también hay quienes presentaron facturas que no tenían derecho a ello, porque presentaron facturas para hacer trampa, para buscar el PIC cuando no había café detrás. Y por supuesto, en ese caso, la Federación aplicará los controles del caso. ¿Por qué? Porque estos son recursos públicos, son recursos sagrados, son recursos de los impuestos de todos los colombianos que deben ir a las familias cafeteras que efectivamente produjeron ese café, pero por supuesto no a quienes quieren hacer trampa y quieren hacer fraude. Ahora, es importante precisar Sí, ministro, adelante. que el año pasado el 5% de lo que se pagó de PIC se sobrepagó en función de la producción. De modo que hubo un 5% de fraude, que la Federación Nacional de Cafeteros ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. Y lamentablemente ese fraude se dio fundamentalmente en el Huila y en el norte del Valle del Cauca. Y a final de año, en los últimos 15 días del año, llegaron infinidad de facturas que precisamente con esta situación que se presentó, debieron ser analizadas con mucho detalle. Y surgieron muchas dudas, y hay muchas que son fraudulentas, y otras por supuesto que no, y seguramente dentro de las que no, la de este importante caficultor del Huila. Y como dijo el ministro de Hacienda, se le pagará, porque la Federación tiene los recursos, los tuvo el año pasado, los tiene este año, y a las facturas que ha determinado que no son fraudulentas,
que están completas, que tienen un respaldo, se le está pagando con toda precisión. Ministro, una cifrita, solo para hablar de lo global. ¿Cuántos cafeteros recibieron el subsidio al 31 de diciembre? ¿Cuántos faltaban y cuántos se pueden estar cumpliendo durante los últimos 4 días? Si quiere, John Jairo, el año pasado 370.000 caficultores del país recibieron pagos del PIC. El monto total fue de 1.050.000.000.000 de pesos. Es decir, se le pagó PIC a toda la cosecha que se produjo el año pasado y a un 5% más, porque era un volumen de producción que venía del año 2012 y que seguramente fue facturado en el 2013. Algunos caficultores, como todo programa de apoyo debe tener una fecha de corte, presentaron unas facturas en los días antes del cierre del año 2013. Esas facturas están siendo revisadas y verificadas por la Federación, y donde se demuestre legalidad y uso legítimo de los recursos, naturalmente se pagan, como de hecho se han venido pagando desde la semana pasada. Donde se vea que lo que hay es un intento de trampa para cobrar el PIC cuando no hay café o cuando no hay derecho legal a él, pues naturalmente no se va a pagar. Pero lo cierto es, aquí se pagó PIC a toda la producción de café del país, y los remanentes, lo que esté pendiente, se está pagando. Y tenemos una enorme fortuna de saber que el precio hoy es un precio mucho mejor del del año pasado, más de 800.000 pesos por carga. Estamos con una cosecha creciendo a tasas del 20%, de manera que podemos tener, digamos, este año un año de buenos ingresos, de buenas condiciones para la familia caficultora del país. ¿Gracias a qué? Gracias a que la producción se recuperó por esa inversión que se hizo en renovación, donde el gobierno fue fundamental. De manera que el sector caficultor pasó una crisis, está mucho mejor y sigue trabajando. No hay razón dentro de los caficultores de Colombia para la protesta. Por el contrario, hay razón para reconocer que el gobierno actuó, respondió, el país entero, porque esos son recursos de los impuestos de todos los colombianos, fue generoso con los caficultores, aportó recursos para mantener el ingreso familiar cafetero. De manera que en materia de nuestras zonas cafeteras, desde Nariño hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, las condiciones hoy son mucho mejores a las del año pasado, gracias a la mayor producción, al mejor precio y al respaldo que le ha dado el gobierno a este sector. Pues el ministro de Agricultura, son la verdad que uno ve muy poquitos los cafeteros que han dicho que quieren participar de una protesta mañana. Pues son algunos que están bajo unas dignidades que al parecer uno no entiende qué puede estar detrás de esto, pero digamos después de esta cifra que da el ministro de Hacienda, señor ministro de Agricultura, ¿qué puede, como para contarle a los colombianos, qué puede explicar lo que están anunciando una minoría de una protesta? Pues creo que lo ha dicho in extenso el señor ministro de Hacienda. No solamente el gobierno nacional apoyó a los caficultores en el proceso de renovación, sino que además ha venido apoyando a los caficultores cuando los precios han estado deprimidos. Y este año, de hecho, ya no están deprimidos. De modo que no hay absolutamente ninguna justificación. Es más, habría una injusticia con el país, porque lo dijo con toda claridad el ministro de Hacienda. Esa es plata de los contribuyentes, recurso de los contribuyentes, y no hay derecho a que los contribuyentes de una manera generosa hayan aportado al fortalecimiento, al desarrollo y a la estabilidad del sector caficultor, y ahora algunos miembros de ese sector le quieran responder al país desestabilizando al país. No hay razón. Han recibido no solamente lo justo, sino bastante, y no hay derecho a que ellos vayan a responder de esa manera. Muy bien, ministro, y pues en el caso de Elber, quiero decirle que vamos a estar muy pendientes de su situación puntualmente. Lo invito a que nos escriba al correo info@urnadecristal.gov.co, info@urnadecristal.gov.co. Nos escribe ahí y estaremos ayudándole a usted, ayudándole a averiguar con el ministerio, con la Federación de Cafeteros,
para que en su caso puntual también podamos revisar, obviamente, y desde acá, desde el gobierno, ayudarle. Obviamente, si no se trata de una situación que tenga problemas de fraude o que se haya presentado una situación irregular. Por ahora vamos con unos mensajes institucionales y ya regresamos en Urna de Cristal. Tarjeta de crédito agroinsumo. Este producto financiero tiene ventajas como: primero, es para los productores agropecuarios de todo el país. Segundo, la tarjeta no tiene cuota de manejo. Tercero, tiene una tasa de interés preferencial, es decir, un 50% menos a comparación de otros bancos. Cuarto, es para la compra de insumos, fertilizantes, equipos e implementos necesarios para la actividad productiva. Quinto, la podrá utilizar en almacenes especializados y de los gremios. Sexto, la compra se realiza presentando únicamente la cédula. Y séptimo, los campesinos tienen plazo de pagar la tarjeta en el momento de vender sus cosechas. Participa, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. Gracias por continuar con nosotros en Urna de Cristal, y hoy hemos abierto este espacio precisamente para responderle a uno de los sectores que es prioridad del gobierno nacional, el agro colombiano. Por eso hemos salido a buscar las preguntas de nuestros campesinos desde el campo de nuestro país. Aquí están. Mi nombre es Néstor Pulido, líder campesino. Soy el representante legal de una asociación de acá de La Calera que manejamos más de 350 personas afiliadas. Mi pregunta para el gobierno es: ¿qué va a hacer con nosotros en este momento sobre crédito y financiamiento? ¿Cómo nos va a volver a activar y a vernos como viables en el crédito y financiamiento si no tenemos ahorita con qué pagarles a las entidades bancarias y ya estamos reportados en todas estas? Participa, la urna está abierta. Qué buena esta pregunta desde La Calera, y yo creo, doctor Luis Eduardo Gómez, que usted le puede responder a nuestro televidente. Bueno, es una pregunta muy interesante porque hay muchos campesinos que se la están haciendo en el mismo sentido. A ver, lo primero es que hay un programa de alivio de la deuda cafetera en virtud del cual el gobierno va a comprar, el FONSA va a comprar las deudas que estaban vencidas al 31 de agosto del año 2013 o la que se refinanció entre el 1 de enero del 2012 y el 17 de diciembre del 2013. Esa cartera la compra el FONSA a las instituciones financieras y se va a refinanciar en condiciones sumamente favorables. Son 10 años de plazo con 3 años muertos sin que haya lugar a pago de intereses ni abono a capital. Pero, ¿qué es lo más importante? Pues, por un lado, que sí, que le demos ese respiro para que esas deudas tengan un plazo holgado para pagarlo. Pero lo más importante es que el productor queda habilitado para solicitar nuevos créditos, para que siga trabajando, para que siga generando paz, para que siga produciendo riqueza para el país. Al quedar habilitado, pues yo puedo decirle que hay recursos suficientes desde el punto de vista de Finagro para seguir financiando el campo, porque nada haríamos con recoger las deudas que están vencidas si no lo habilitáramos, y eso lo previó de manera muy clara la Ley 302 de 1996 que creó el FONSA. Así que se solucione el problema de la deuda vencida y se abre el espacio para que busquen y para que accedan a nuevos recursos. Tal vez, Andrea, si me permite, porque este es un tema muy importante. Yo estoy seguro que hay muchos agricultores del país que están pendientes de esta urna de cristal para entender mejor cómo opera el refinanciamiento, estos alivios que está dando el gobierno. Lo primero es que hay unos sectores que se definieron beneficiarios de este programa, sectores que se considera atravesaron una situación crítica, como el sector cafetero, por la caída tan fuerte que tuvo el precio del café. Hay otros sectores que ya se identificaron como sectores en crisis que pueden recibir estos beneficios: algodón, maíz, cacao, papa, caña de azúcar, caña panelera, frijol, cebolla de bulbo, palma de aceite y leche. Todos los productores en estos sectores que tuvieran cartera vencida el año pasado, supongamos que debían 100 y que dejaron de pagar,
y que a 31 de agosto del año pasado estaban en mora, ahora van a pasar a deber menos, aproximadamente 70. El valor de esa deuda se baja de 100 a 70, en condiciones más favorables. 3 años muertos, 3 años en los que no solo no pagan intereses, sino que no se causan intereses. Y el nuevo crédito a 10 años con una tasa de interés mucho menor. Los recursos para comprarle esa cartera a los bancos los está poniendo el gobierno. Ese es el programa del FONSA. El FONSA va a los bancos, al Banco Agrario, a cualquiera de los bancos comerciales del país y compra esa cartera que está en mora y origina una nueva obligación en condiciones no solo de menor valor del capital, sino más plazo y menor tasa. Esa es la ventaja de este programa. Solamente el Banco Agrario, para poner el caso de quien tiene más obligaciones, tiene 225.000 millones de pesos que estaban en mora a finales del año pasado, que corresponden a estos sectores de menos de 20 millones de pesos cada obligación. De manera que ahí pueden acudir a este programa más de 100.000 agricultores del país que van a recibir estos beneficios. Lo importante es que accedan y vayan a utilizar los recursos. Tenemos llamada de Luis Humberto Pachón en Bogotá. Luis Humberto, muy buenas noches y bienvenido a Urna de Cristal. Aló, buenas noches. Bienvenido a Urna de Cristal. Mi pregunta es la siguiente para el señor ministro de Agricultura. Si en Colombia se produce leche, ¿cuáles son las razones claras por las cuales se importa leche al país? Ministro, la pregunta de don Luis Humberto Pachón en Boyacá, en Bogotá, perdón. Si producimos leche, ¿por qué tenemos que importar leche? A ver, en Colombia producimos leche y además una cantidad de cultivos que se importan y se exportan. Lo importante, lo fundamental, es que en la economía de hoy, una economía dinámica, global, Colombia es uno de los países que tiene más capacidad de producir para vender al exterior. Del 100% de la tierra que puede ser cultivada, solamente está cultivada el 30% o ocupada por ganado de igual forma. Necesitamos fortalecer la economía agropecuaria y piscícola para derrotar la pobreza extrema. Y en ese sentido necesitamos dinamizar esa economía, necesitamos abrirla, necesitamos competir, necesitamos mejorar, necesitamos exportar. De modo que este tipo de dinámica, si hacemos las cosas bien, no le hacen daño al país, más bien le dan una gran oportunidad de dinamizar esta economía para derrotar la pobreza extrema, para volver el campo un espacio de emprendimiento oportuno, exitoso, atractivo para los jóvenes, para las mujeres, para quienes han abandonado el campo y van a estar llamados a regresar a él para producir y crecer y vivir en prosperidad. Ministro, lo invitamos a escuchar más preguntas de los campesinos desde nuestras zonas rurales de Colombia. Mi nombre es Miguel Ángel Sánchez, fruticultor de Nuevo Colón. Represento una sociedad agraria de transformación y queremos preguntarle al gobierno si tiene alguna inversión en camino hacia los fruticultores, hacia la industrialización de la pera, la manzana, lo que son caducifolios, etc. Participa, la urna está abierta. Adelante, señor ministro de Agricultura. Por supuesto que sí. Y en estos momentos no solamente tenemos la posibilidad de dinamizar la cadena hortofrutícola, sino que también dentro de los propósitos del gobierno estamos apoyando la inversión en la agregación de valor. De modo que con esto fortalecemos esta cadena, esta economía y le damos la oportunidad a muchos colombianos de que económicamente se fortalezcan. Fíjese que tenemos detectada en esta cadena un crecimiento de 2 millones de hectáreas en el país y nos estamos poniendo un reto de 1 millón de hectáreas para los próximos años.
y hay recursos para ello. En el gobierno estamos esperando los proyectos y estamos esperando los proyectos para apoyar esos proyectos y aprovechar la apertura de nuestros mercados. Muy bien, ministro, también tenemos preguntas de cafeteros desde Andes, Antioquia. Me llamo Hernando Ruiz, soy cafetero. Una pregunta que le hago. ¿Qué ha pasado con los insumos que nos lo han prometido rebajárnoslos y no ha aparecido nada? Participa, la urna está abierta. El tema de los insumos, señor ministro de Agricultura. En relación con este tema que ha sido tan polémico, tan debatido, en el país hay una diferencia de precios muy grandes entre departamentos, donde hay más intermediación, por supuesto, que el productor es más golpeado. Nosotros hemos analizado toda esta cadena y hemos tomado medidas en el sentido de que hay actores de la economía que van a ser parte de la solución en el tema de los insumos para lograr impactar positivamente de un 25 a un 35% a los agricultores del país. A través de la bolsa mercantil, por medio del mecanismo de subastas, y uniendo en este tema a los gremios, a las asociaciones, inclusive he invitado a las dignidades para que con el apoyo desde el punto de vista financiero del Banco Agrario hagamos el camino directo entre los importadores y los productores de insumos para que lleguemos a los campesinos de forma directa, como ya lo dije, eliminemos esa intermediación que está haciendo costoso este proceso y podamos tener un impacto positivo de un 25 a un 35%. Este ejercicio ya está planteado, ya está diseñado y esperamos que lo empiecen a sentir los campesinos muy rápidamente. Ministro, queremos invitar a todos nuestros televidentes y a todos los colombianos a que sigan participando, no solamente durante el programa, sino también durante los próximos días con todas sus inquietudes a través de nuestras redes sociales. Tenemos abierta la participación en la página web www.urnadecristal.gov.co, también en nuestra cuenta en Twitter, @urnadecristal. Por supuesto, a través de Facebook, en donde está la fanpage Urna de Cristal, y en directo ustedes pueden participar hoy aquí en el programa de Urna de Cristal a través de Skype Urna de Cristal 1, en nuestra línea gratuita nacional 01-8091-9969 y en Bogotá al 566-2232, perdón. Bueno, continuamos entonces precisamente con una pregunta que nos ha llegado a través de nuestra página web y la envía Carlos Vanegas. Él nos dice lo siguiente: ¿cuál es la norma que respalda la inembargabilidad de los bienes por deudas morosas? ¿Ante quién se tramita el beneficio? Señor ministro de Agricultura. A ver, esta pregunta tiene tanto de largo como de ancho. Hay unas razones elementales que tienen que ver con la seguridad de la familia, con el amparo de la familia, que evita que ciertas deudas puedan ser embargadas. Yo creo que más bien él estaba preguntando muy en función de si quienes tenían deudas hasta 20 millones de pesos y estaban amparados por los beneficios de la ley que se aprobó del 2 por mil dentro del 4 por mil y que el FONSA reglamentó para beneficiar, como lo dijo ya el ministro de Hacienda, más de 80.000 agricultores, cerca de 100.000, esas deudas ya no se van no representan posibilidades de embargo alguno porque Finagro está comprando la cartera de los bancos. Y en ese sentido, esa posibilidad se elimina completamente. A mí me gustaría, Luis Eduardo, que profundizaras un poco en ese sentido. Muchas gracias, ministro. Sí, los productores de las cadenas que señalaba el señor ministro de Hacienda ahora
que sean beneficiarios del alivio contemplado en la Ley 1694 del 2013, por supuesto que quienes estén en esa posibilidad de beneficiarse, pues no van a ser ejecutados, los procesos serán suspendidos, serán terminados. Esa es, digamos, una consecuencia natural del alivio que trae esta deuda. Y como lo señalaba ahora, aparte de solucionar su problema, de darle un amplísimo plazo de 10 años para pagar su deuda, pues lo más importante es que queda habilitado para obtener nuevos recursos. Y pues obviamente quien esté en mora o quien tenga un proceso, pues no podría hacerlo. Entonces habría que entender la pregunta y esa sería la explicación, que quienes sean beneficiarios, esos procesos se van a parar, se van a terminar. Doctor Gómez, un campesino que tenga ese problema hoy, ¿qué debe hacer? ¿A dónde debe ir? ¿A quién se tiene que dirigir? ¿Debe ir al propio banco? ¿Por qué no le orientamos un poquitico en cuál es el procedimiento? Sí, a ver, en la fase en que estamos, Finagro abrió la invitación para que las entidades financieras le presenten el interés de vender esas carteras señaladas en las normas a que hemos hecho alusión. Entonces, el plazo era hasta mañana 28 de abril, pero por solicitud de los mismos bancos. Y precisamente para incluir el mayor número posible de beneficiarios, se corrió hasta el próximo 9 de mayo. Entonces, digamos que esta fase inicial es la negociación entre Finagro y las instituciones financieras, que son las que me van a presentar en Finagro quienes están cumpliendo los requisitos. Ya posteriormente, los bancos harán un llamado a los productores, pero digamos que ya son diligencias de materialización, de perfeccionamiento de esa operación, pero los bancos de aquí al 9 de mayo van a incluir a todos los productores que puedan ser beneficiarios y queremos que sean a todos los que estén incursos en las consecuencias que han sido catalogadas como las que dan lugar a ello, como los problemas climáticos, los problemas de caída severa y sostenida en los precios, los problemas de plagas o enfermedades. Todos estos productores van a poder beneficiarse de este alivio. Y en ese sentido, perdón, precisamente para beneficiar, como lo estaba diciendo el presidente de Finagro, a los que han tenido problemas fitosanitarios, el arroz, el plátano y el banano también están dentro de esta lista. Pero es importante precisar que mientras los bancos y Finagro están en esta negociación, los procesos cesan. No hay más procesos dentro de los agricultores que están beneficiados por esta medida. Muy bien, ministro, pues la verdad es que la invitación que le haría a los campesinos es esperar, beneficiar, aprovechar todos estos beneficios y no creer que a través de otras vías se pueden conseguir mejores cosas. Y vamos ahora a la tierra de mi compañera Andrea Olano, a Moniquirá. Vamos a hablar con Norberto Abaunza. Norberto, muy buenas noches y bienvenido a Urna de Cristal. Muy buenas noches. Para el señor ministro, tengo una deuda con el Banco Agrario de 12 millones de pesos y hace un mes que vinieron y me embargaron. Y no he podido cumplir por el mal clima y por el precio del café. Mi deuda fue con Finagro por compra de tierra que me prestaron. Y eso estaba en café y el precio no me ayudó y la roya también me jodió a mí. Y hace un mes que ya me embargaron, entonces fui al Banco Agrario en Tunja y me dijeron que tenía que tener 2.300.000 pesos para que me renovaran el crédito y no tengo esa plata. ¿Qué puedo hacer ahora? Don Norberto, ¿de cuánto es que es su crédito? Es que no le copiamos al principio. ¿De qué monto es? De 12 millones de pesos. 12 millones de pesos. Bueno, señor doctor Gómez o ministro, ¿qué le podemos responder a don Norberto Abaunza?
Bueno, al señor Abaunza le podemos responder lo siguiente. Si la deuda estaba vencida al 31 de agosto del año 2013 o si la misma fue refinanciada o reestructurada entre el 1 de enero del 2012 y el 17 de diciembre del 2013, esa deuda del señor Abaunza se puede refinanciar a 10 años, un periodo pues bastante importante. Si por cualquier razón esa deuda no estuvo vencida ni refinanciada en el periodo señalado, puede acudir al Banco Agrario y presentar una solicitud de refinanciación. ¿En qué términos pueden ser? Pues son términos amplios porque se han liberado desde el año pasado, donde el plazo puede ser de acuerdo con el flujo de caja, de acuerdo con la situación de cada productor. Inclusive puede incluir también periodos de gracia. Entonces, si cabe en los requisitos, se refinancia a 10 años. Si no, puede refinanciarse en condiciones normales Finagro. ¿Por qué plazo? Por el plazo que necesite para salir adelante. Pero si está dentro de los requisitos y lo embargaron, ¿qué pasa en ese caso? Si está dentro de los requisitos y lo embargaron, ese alivio se va a perfeccionar en las próximas semanas y el señor Abaunza recibirá todo el trámite a través del banco respectivo, el Banco Agrario en este caso, para que se termine ese proceso. De todas formas, señor Abaunza, si llega a la oficina del Banco Agrario y tiene alguna dificultad y no le dan la información con toda claridad, le pido el favor de que me escriba al siguiente correo electrónico: ruben.lizarralde@minagricultura.gov.co ruben.lizarralde@minagricultura.gov.co, porque de todas maneras hay salida. Usted está en un cultivo muy dinámico que el año pasado pues tenía una protección importante, que este año no la requiere, de modo que tiene con qué pagar, se reestructura su crédito. Si no cayó dentro de los beneficiados, de todas formas esta situación se puede arreglar para usted y para cafeteros que tengan una situación semejante a la suya. Gracias, señor ministro. Vámonos nuevamente para nuestras zonas rurales del país, donde tenemos más preguntas de los colombianos. Mi nombre es Fernando López, del municipio de Antequemada, papicultor. Le quiero preguntar al gobierno nacional la posibilidad de colocar una planta procesadora de papa en mi municipio. Participa, la urna está abierta. Adelante, señor ministro Lizarralde. Dentro de los acuerdos a los que llegamos el año anterior con el sector papicultor, uno de los temas fundamentales precisamente para regular los precios del sector papero, que también se aplican para otros sectores, son precisamente el de montar plantas de agregación de valor. De modo que ese proyecto será bien recibido, lo estaremos esperando en el ministerio. Háganmelo llegar directamente y tendrán todas las oportunidades y todos los beneficios de una inversión que en un campo tan importante como este vayan a hacer los agricultores colombianos. De modo que el gobierno está esperando estas oportunidades para apoyar a los distintos sectores, agregar valor y defendernos de los momentos en que los precios, por razones de excesiva oferta, se depriman. Y con esta agregación de valor podemos colocar esos precios en el mercado posteriormente o inclusive llegar a exportarlos o venderlos como un producto diferente. Ministro, ministro de Agricultura, si quiere, de Hacienda, si quiere complementar. Aprovechemos esta pregunta de Fernando desde Ventaquemada, porque es una pregunta que seguramente tienen miles de agricultores en todo el país. ¿Cómo hacer para financiar proyectos productivos? Y eso desde la lógica de lo individual,
una parcela, una finca o asociaciones de agricultores, cooperativas de agricultores. Y esa pregunta viene como anillo al dedo para entender qué es lo que está haciendo el gobierno en materia de recursos. Yo le pediría a los productores que nos ponchen la gráfica número 1, que muestra realmente el gran cambio que ha habido en este sector en materia de recursos. Fíjense ustedes, en el año 2010, el sector agropecuario tenía apenas 1.8 billones de pesos en presupuesto. Para este año tiene 5.2, es decir, casi 3 veces el presupuesto del año 2010. Pero no es solo un tema de más recursos, porque esto no se resuelve solamente aportando más plata. Se resuelve haciendo presupuestos participativos, es decir, que vengan de abajo hacia arriba, que sea la base de nuestros agricultores la que propone los proyectos, como acaba de hacer Fernando en el caso de una planta lavadora y procesadora de papa en Venta Quemada. Esa misma planta la están necesitando en Villapinzón o en Tierra Negra, es decir, en muchas de las zonas del país donde se produce papa. De esos 5.2 billones de pesos, nosotros hemos reservado 1 billón de pesos. Pongamos la gráfica número 2, que muestra cómo se van a utilizar estos recursos. 1 billón de pesos para proyectos que se proponen de abajo hacia arriba. Es lo que hemos llamado el Pacto Nacional por el Agro. Dentro del Pacto Nacional por el Agro, los agricultores pueden hacer propuestas para construir nueva vivienda o mejorar la vivienda rural. O pueden hacer proyectos productivos, siembra, semillas, maquinaria, acceso a tecnología, comercialización. Los proyectos se pueden postular por los propios agricultores. O, por ejemplo, en algunos casos, las asociaciones necesitan tierra y, por ende, se requiere comprar tierra. También se pueden postular ese tipo de proyectos. Y algo muy importante, nuestra agricultura, para ser más competitiva, tiene que mejorar en el manejo del agua. Se requieren más distritos de riego y drenaje, tanto para pocos cultivadores como de gran escala. Todos estos proyectos van a ser propuestos por las propias asociaciones de agricultores. ¿Y quién va a tomar la decisión? También va a ser a nivel local. Allá se van a priorizar. Los consejos seccionales o los consejos departamentales tienen esa función de ir estableciendo cuál es la prioridad en una determinada región, para que cuando estos recursos lleguen a Bogotá, ya vengan con el sustento, con la legitimidad, con la fuerza que le da el que la comunidad los propuso y los priorizó. Esto es totalmente distinto a lo que se había hecho en el agro colombiano hasta ahora. Ya no es más de Bogotá hacia las regiones, es de las regiones hacia Bogotá. 1 billón de pesos para tener una agricultura más productiva, más moderna, que le dé a los agricultores de nuestro país un mejor ingreso. Entonces, por eso quienes están invocando a una protesta están desconociendo que aquí se ha hecho un esfuerzo gigantesco por triplicar el presupuesto del sector. Y no solo conseguir más recursos, por cambiar la lógica, la dinámica de trabajo. Ahora está basada en diálogo, confianza, presupuestación participativa, para que sean las propias comunidades, los agricultores, los que identifican cuáles son sus necesidades y sus prioridades. Este es un cambio radical, es un cambio de fondo, que obviamente es lo que hoy le da al sector hacia futuro una luz, una posibilidad de progreso que no tenía hace 6 meses o hace un año. Tenemos una llamada muy importante de William Salazar en Finlandia, Quindío. Buenas noches, un saludo para el doctor Rubén Darío Lizarralde, un saludo de Agroindustrial del Quindío Cooperativa, al doctor Luis Eduardo, presidente de Finagro, y al señor ministro de Hacienda, doctor Mauricio Cárdenas. Una inquietud que nos quedó en el CONSEA que se realizó el 24 de abril en Armenia es sobre la limitación que hay para 2 proyectos productivos por departamento. Nos gustaría que en la convocatoria esa posibilidad se amplía a los 5 proyectos productivos, porque la convocatoria para tierras, reunir la documentación
no está tan fácil, el tiempo es muy corto, igual para los proyectos de vivienda. Si resultasen proyectos de vivienda o de tierras que cumplan los requisitos, bien, pero nosotros en el CONSEA quisiéramos que los 5 proyectos fueran de desarrollo productivo. Muchas gracias. Perdón. En los beneficios que hay de los créditos, qué rico que incluyeran el tomate en esos beneficios. Y un saludo grande de nuevo, doctor Luis Arralde. Muy amable. Muchas gracias, señor Salazar, por su participación en Urna de Cristal, y precisamente seguimos entonces con el tema de los proyectos productivos, señor Ministro de Agricultura. Muchas gracias, William. Pues es la oportunidad precisamente de complementar lo que venía diciendo el señor Ministro de Hacienda. Perfectamente todos pueden ser para proyectos productivos, por supuesto. Y adicionalmente, tomate es un proyecto productivo. Es importante que sepan, y que sepa todo el país, que estos planteamientos, estas normas se flexibilizaron porque queremos que el país aproveche la oportunidad que planteó el señor Ministro de Hacienda, que aproveche estos proyectos, que aproveche que a través de los CONSEAs se pueden presentar proyectos, 5 proyectos cada uno por 2.400 millones de pesos. Y en los consejos municipales de desarrollo rural, 5 proyectos por cerca de 240 millones de pesos y cada uno, y tienen hasta el 2 de junio la oportunidad de hacerlo. De modo que la posibilidad está abierta, lo que planteaba William es totalmente factible, se puede hacer, y por favor, en los municipios de todo el país, en los departamentos de todo el país, de nuevo, estamos necesitando esos proyectos que le dan una dinámica de desarrollo económico y social al país que va de abajo hacia arriba, porque son las regiones, son los municipios los que están proponiendo los proyectos, son los campesinos, son las asociaciones los que están proponiendo estos proyectos. El gobierno tiene los recursos y todas las posibilidades de apoyo. Y cuando estos proyectos no estén claramente definidos, comuníquense con nosotros. Otra vez, ruben.lizarralde@minagricultura.gov.co, y les entregamos los profesionales que los pueden acompañar en la estructuración de los mismos. De modo que no hay ningún motivo para no participar de la construcción de este desarrollo. Cuenten con nosotros, queremos acompañarlos. Ministro, lo invitamos a escuchar esta pregunta que nos enviaron a través de nuestra página web. Nos envió Humberto la siguiente inquietud. Subsidio agrícola en Estados Unidos es gran ventaja en los tratados. En Colombia, créditos cortos. ¿Qué otro mecanismo se planea? En estos momentos nosotros estamos hablando de lo siguiente. Primero, beneficios o subsidios que impacten el desarrollo. No beneficios y subsidios que se pierdan, sino que impacten el desarrollo. Y también estamos terminando de evaluar la estructura de los créditos de los principales 20 cultivos y de desarrollos piscícolas y pecuarios que le den la posibilidad a los productores de poder recibir estos créditos en el momento oportuno, con los tiempos muertos que el cultivo o la inversión en el sector pecuario y piscícola requieren, y la extensión de los créditos que necesitan para que precisamente no tengan que salir a tratar de buscar créditos de tesorería que muchas veces no llegan en el momento oportuno. A mí en este sentido me gustaría que Luis Eduardo, desde la parte de Finagro, complementara cómo Finagro está abierto en este sentido y dando todas las posibilidades a los bancos para que puedan estructurar sus líneas de crédito de la manera más adecuada para cada cultivo. Gracias, ministro.
El crédito del sector agropecuario sin duda es la gasolina, es lo que le da la dinámica a la inversión rural. Finagro desde el año 2013 ha venido con un ejercicio de análisis, de flexibilización de la mano de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario para que el crédito tenga tres características. Una, que sea oportuno, o sea, en el momento que es. Segundo, que sea suficiente, que no se queden proyectos subfinanciados. Y tercero, que la amortización, tanto de capital como de intereses, sean de acuerdo a los flujos del proyecto. Estas tres características nos dan toda la amplitud y así se ha modificado toda la normatividad, pues para que quien necesite dar un salto tecnológico, para renovar su plantación, para incluir algún avance científico, para incluir un nuevo paquete tecnológico, para ensanchar sus plantas para temas de agroindustria, pues entonces va a poder, de la mano del crédito agropecuario, planear el flujo de fondos de tal manera que ese proyecto salga adelante. Así que, por el otro lado, están los recursos asegurados. Finagro no ha recortado líneas de crédito, no ha suspendido los créditos, se ha hecho un gran esfuerzo en financiamiento y precisamente el compromiso ha sido de tal magnitud que ya se ha planteado una nueva capitalización de la institución del orden de 400.000 millones este año y otros 400.000 en el 2015 para que pueda seguir irrigando los recursos que requiere el financiamiento del sector rural. Bueno, como ustedes saben, ministros y doctor Gómez, en televisión el tiempo pasa muy rápido. Ya hemos compartido más de 1 hora y cuarto respondiendo a las inquietudes de nuestros campesinos, de los hombres del campo, del sector agropecuario. Pero para terminar, yo sí quisiera hacer algunas reflexiones de lo que se concluye aquí en esta urna de cristal, ministros, y es que muchas llamadas de gente interesada en proyectos productivos, en salir adelante, en la solución del tema del crédito. Sin embargo, uno ve unos pocos. Inclusive hay un ingeniero por ahí que dice ser campesino, pero que termina generando una serie de protestas y indisposiciones y que no mucha gente, o mejor, mucha gente no quiere caminarle a hacer más protestas y a generar más daños al sector agropecuario. Ya para terminar, eso me gustaría un mensaje de ustedes final en torno a esa protesta agraria que se viene diciendo podría suceder mañana. ¿Qué mensaje le podemos dar, señor ministro de Agricultura y señor ministro de Hacienda, a todos esos campesinos de Colombia? Pues fíjense que lo que ha pasado en este programa es el reflejo de lo que quiere el país. No hubo, por lo menos en las llamadas y en las comunicaciones que se hicieron vía audiovisual, gente que estuviera interesada en plantear algo que tuviera que ver con el paro. La gente quiere aprovechar el momento en el que este gobierno le ha dado una gran importancia al sector agropecuario. Hay unas pocas personas que están desinformando a algunos campesinos, están generando falsas expectativas y están tratando de motivarlos a que salgan a las calles, a que perjudiquen a muchos otros campesinos que aprovechando los buenos precios se verían limitados si no dejan que sus productos salgan del campo y lleguen a los centros de acopio o a los centros de absorción. De modo que la solicitud a todo el país es que rodeemos a esta economía campesina que gracias a Dios dejó atrás los inviernos del 2010 y 2011, que dejó atrás la depresión de los precios del 2013 y que en estos momentos tiene una gran oportunidad y que el gobierno los está apoyando con presupuesto, los está apoyando con el Censo Nacional Agropecuario, los está apoyando con todas las actividades que ha desarrollado para dinamizar de nuevo esta economía. Muy bien, ministro. Ministro de Hacienda, su mensaje final. Gracias, don Jaime. Lo primero que yo le diría a todos los agricultores del país,
a las personas que viven en las zonas rurales es que el país entero, no solo el gobierno, es consciente de la necesidad que tenemos de cerrar las brechas en los niveles de vida entre el campo y la ciudad. Colombia no puede ser un país próspero, no puede aspirar a ser un país desarrollado si todavía los niños y niñas en las zonas rurales reciben una educación de menor calidad que en las ciudades, si el agua potable no llega a las zonas veredales de nuestro país, si todavía tenemos grandes problemas en materia de empleo, si la vivienda rural no es de buena calidad. El país se ha dado la tarea, ha tomado plena conciencia de la necesidad de cerrar las brechas entre el campo y la ciudad. Eso nos va a demorar un tiempo, probablemente una década, pero empezamos ya y empezamos con un paso firme. Un presupuesto para este año de 5.2 billones de pesos, 3 veces el presupuesto del 2010. Empezamos en firme con una presupuestación participativa, que sean las comunidades las que nos indiquen cuáles son sus prioridades. Y empezamos en firme, dándole un alivio a la deuda que tenía asfixiados a muchos campesinos del país. Todos esos préstamos que estaban en mora de menos de 20 millones de pesos, ahora van a ser refinanciados. Yo me hago la siguiente pregunta. Cuando se han tomado decisiones tan importantes, cuando colectivamente como sociedad tenemos tan clara la prioridad y tanta conciencia sobre las necesidades del sector rural, ¿es momento para la protesta? ¿Es momento para el paro? No. Es momento para trabajar en los proyectos que hay que postular. Es momento para seguir construyendo sobre estos grandes pasos que se han dado en los últimos 6 meses. Hemos recorrido el país, hemos escuchado muchas voces, hemos dialogado con muchos agricultores. Hoy nos decían en Antioquia, no estamos interesados en el paro. Estamos agradecidos con los recursos a los cafeteros y estamos también interesados en trabajarnos, en reunirnos colectivamente en las asociaciones para postular proyectos. Aquí la consigna es trabajar, no parar. Vamos a seguir trabajando, el gobierno seguirá trabajando, no paramos. Muy bien, ministro, muchas gracias a usted, ministro de Hacienda, de Agricultura, al presidente de Finagro, muchas gracias por este espacio en Urna de Cristal. Estamos volados de tiempo, así que nos tenemos que despedir, Andrés. Señor agricultor, usted puede formular proyectos productivos para mejorar sus ingresos, tener más bienestar y hacer más competitivo el campo. Si se encuentra en una organización de productores agropecuarios, debe llevar su proyecto al Consejo Municipal de Desarrollo Rural o a los consejos seccionales de desarrollo agropecuario que se encargarán de presentarlos al Ministerio de Agricultura para su evaluación y financiación. Las propuestas podrán ser sobre vivienda rural, empleo rural temporal, acceso a tierras, riego y drenaje a pequeña y mediana escala. El plazo para entregar los proyectos ante el Ministerio de Agricultura vence el próximo 2 de junio y cada municipio o departamento podrá presentar máximo 5 iniciativas que tendrán una financiación de hasta el 80%. Podrá hacer llegar sus proyectos a través de la ventanilla única creada por el Ministerio de Agricultura. Si lo desea, puede consultar más detalles en la página www.pactoagrario.minagricultura.gov.co o acercarse al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que le brindará todo el apoyo en el proceso de formulación de los proyectos.